Hola, buenos días queridos alumnos de segundo de bachillerato de ciencias. Vamos a empezar ahora con el vídeo en el que vamos en primer lugar, a corregir los ejercicios que había propuestos con respecto a la distribución binomial en el último vídeo, y a continuación vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad continuas, utilizando una variable aleatoria continua. ¿Cómo se calcula la probabilidad en estos casos para este tipo de variables aleatorias? A continuación propondremos algunos ejercicios y así nos despediremos. Vamos entonces a comenzar con el cálculo, con la resolución de los ejercicios que estaban propuestos sobre binomial. Vamos a corregir el primer ejercicio, el 7. Dice, se estima que el porcentaje de hogares que utiliza una determinada marca de tomate frito es del 12%. En una muestra de 20 hogares, ¿qué probabilidad hay de encontrar entre 6 y 15 que lo utilicen? No calcules, solo plantea cómo calcularías. Bueno, vamos a la pizarra. Aquí tenemos ya copiados los datos. Entonces, el porcentaje de error es del 12%. Tomamos 20 hogares. En consecuencia, si suponemos que el éxito es cometer el error, tenemos que la probabilidad de éxito es de 0,12, en consecuencia del fracaso será 0,88, lo que falta hasta 1, y estamos en el caso de una binomial donde los parámetros son 20, que es el número de hogares, y 0,12, que es la P, el porcentaje de éxito. Este es entonces el planteamiento del problema, y lo que se nos pide es calcular la probabilidad de que x esté entre 6 y 15, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 7, más de que x sea igual a 8, más de que x sea igual a 9, más puntos suspensivos, la probabilidad de que x sea igual a 14. En consecuencia, lo que nos queda es la suma, vamos a escribirlo con una fórmula un poco más general, de la probabilidad de que x sea igual a y, cuando y varía desde 7 hasta 14. Bueno, pues así lo haría. Claro, la probabilidad de que x sea igual a y es un cálculo que será igual en esta binomial a 20 sobre y por el éxito, 0,12 elevado a y, por el fracaso, 0,88 elevado a 20 menos y. Esta sería la fórmula que utilizaría. Por ejemplo, si la aplico al caso de que x sea igual a 7, pues sería 20 sobre 7 por 0,12 elevado a 7 por 0,88 elevado a 20 menos 7, que son 13, y así seguiría calculando el resto de probabilidades. Luego sumaría las que van desde 7 hasta 14 y ya está. Y así es como haría el ejercicio. El segundo ejercicio que hay que hacer es el 10. Dice, observe el histograma del experimento de lanzar una moneda 5 veces. Ese histograma está aquí arriba. Es este de aquí. Este histograma que estoy señalando ahora. Como veis, el número de pruebas es 5 y estamos ante una binomial de parámetros 5, 1 medio, 5, 0,5. Bueno, pues en este caso, este ejercicio lo que nos pide, lo que nos pregunta es dos apartados, la probabilidad de que el número de caras sea menor que 3 y la probabilidad de que el número de caras sea menor o igual a 3. Vamos a la pizarra a hacer este ejercicio. Aquí están el histograma, la variable aleatoria es el número de caras, el experimento es lanzar 5 veces una moneda y por tanto estamos ante una binomial de parámetros 5, 0,5. El apartado A nos pedía hallar la probabilidad de que el número de caras sea menor que 3. En este caso lo que hacemos será sumar la probabilidad de que x sea igual a 0 más
la de que x sea igual a 1, más de que x sea igual a 2. Tenemos entonces que hacer estos cálculos, aplicamos la fórmula de la binomial, y esto sale pues 5 es el número de caras, el número de lanzamientos, 5 sobre 0, por la probabilidad de obtener un éxito elevado a 0 por la de obtener un fracaso elevado a 5 menos 0, más 5 sobre 1 por 0,5 elevado a 1 por 0,5 elevado a 4, más 5 sobre 2, 5 sobre 2, no dividido, sino sobre 2, sobre 2 por 0,5 elevado a 2 por 0,5 elevado a 5 menos 2, que son 3. Bueno, pues esto es lo que queda. Ahora hacemos los cálculos. Y en todos los sumandos veis que sale 0,5 elevado a 5. 5 más 0 es 5, 4 más 1 es 5, 3 más 2 es 5. Luego en todos los casos sale como exponente 5. Tenemos entonces 5 elevado a 0, más 5 sobre 0, perdón, más 5 sobre 1, más 5 sobre 2. Esto multiplicado por 0,5 elevado a 5, que no podemos sacar factor común en esta expresión. 5 sobre 0 es 1, 5 sobre 1 es 5, y 5 sobre 2 es, lo hacemos aquí aparte, sería 5 factorial partido por 5 menos 2 factorial por el factorial de 2, que es igual a 5 por 4 por 3 por 2, dividido por el factorial de 3, que es 3 por 2, y por el factorial de 2, que es 2. Simplificamos, y esto queda 5 por 4, 20, 20 entre 2, 10. Por tanto, el resultado es el que tenemos aquí, 1 más 5 más 10 por 0,5 elevado a 5. Será entonces 16 por 0,5 elevado a 5, y esto da como resultado 0,5. Este es, por tanto, el resultado del apartado A. La probabilidad de que x sea menor que 3 es 0,5. El apartado B nos pedía casi lo mismo. Pedía la probabilidad de que el número de caras sea menor o igual que 3. Lo voy a hacer aquí directamente. El apartado B nos pide que el número de caras sea menor o igual que 3. En consecuencia, lo único que tenemos que hacer es añadir aquí, borro esta parte de la pizarra, lo único que tenemos que hacer es añadir aquí la probabilidad de que x sea igual a 3. Por tanto, el resultado será el que teníamos antes, 0,5, más 5 sobre 3 por 0,5 elevado a 3 por 0,5 elevado a 2, bueno, esto es igual que antes, 0,5 elevado a 5. Hacemos este cálculo y ya nos sale el resultado. 5,3 es igual que 5 sobre 2, es decir, es 10. 0,5 por más 10 por 0,5 al cubo. Hacemos este cálculo. 0,5 más 10 por 0,5 al cubo. Y el resultado es... un momento. Vale, continúo. Aquí es 0,5 elevado a 5. Hacemos este cálculo y el resultado es 0,8125. Bien, pues esta es la probabilidad que sale en caso de que
de que estudiemos la probabilidad de que el número de caras sea menor o igual que 3. 0,8125. Un 81,25% de los casos. Bueno, pues esta es la idea de este ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio que había que hacer, que era, está aquí el ejercicio 12, este que tenemos aquí. Dice, escribe la expresión, no lo calcules, de la probabilidad de que al lanzar un dado 15 veces el número de 5 sea mayor que 10. Vamos a la pizarra y aquí tenemos los datos del ejercicio. Tenemos que lanzamos un dado 15 veces, el experimento por tanto es lanzar un dado, la probabilidad de que salga un 5, la probabilidad de éxito es un sexto, y la de fracaso 5 sextos. Por tanto estamos ante esta binomial, una binomial de parámetros 15, un sexto. Se nos pide la probabilidad de que el número de éxitos, el número de 5, sea mayor que 10. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es la suma de las probabilidades de que x sea igual a y, siendo y un valor que va de 11 a 15. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. No vamos a hacer el cálculo, solamente vamos a escribir algunos de estos valores. Esta es la suma de desde igual 11 hasta 15 de 15 sobre y por un sexto elevado a y por 5 sextos elevado a 15 menos y. Podemos extenderlo, hacer alguno de los sumandos. Por ejemplo, para y igual a 11 sería 15 sobre 11 por un sexto elevado a 11 por 5 sextos elevado a 4 más 15 sobre 12 por un sexto elevado a 12 por 5 sextos elevado a 3, etcétera, etcétera, hasta llegar al 15 sobre 15 por un sexto elevado a 0 por 5 sextos elevado a 15. Y así obtendríamos el resultado de la probabilidad en este caso. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 14. Está por aquí abajo. Este de aquí. Dice que en el estudio sobre una nueva medicina para la hepatitis C se ha comprobado que produce curaciones completas en el 80% de los casos tratados. Se administra a 1000 nuevos enfermos. ¿Cuántas curaciones esperamos que se produzcan? En este caso el problema es un problema de binomial porque, como vemos, la probabilidad de que un enfermo se cure es del 80%, en este caso la probabilidad de éxito es de 0,8 y la de fracaso, por tanto, será 0,2. El número de pruebas son los 1000 nuevos enfermos a los que se trata con este medicamento y, por tanto, estamos en el caso de una binomial de parámetros 1000 y 0,8. Bueno, pues llegado a este punto, lo que nos pide el examen es cuál será la cantidad de enfermos, la cantidad esperada de enfermos que se curarán. Nos está pidiendo entonces la esperanza matemática de la variable aleatoria número de enfermos que se curan. Esta esperanza es igual a n por p, es decir, 1000 por 0,8, y esto sale como resultado 800. Por tanto, esperamos que se curen 800 de los 1000 enfermos. Esa es la cantidad esperada de curaciones. Vamos ahora a comenzar con el apartado dedicado a la distribución normal.
vamos a volver a hablar de lo que es una distribución continua. Recordar que cuando hablábamos de una variable aleatoria, podríamos hablar de dos tipos de variable aleatoria fundamentalmente. Una variable aleatoria discreta, como era pues el número de calzado, como era, bueno, pues de este tipo de variables donde los datos eran muy concretos. Hemos estudiado varios casos. De entrar un dado produce una variable aleatoria discreta cuando contamos el número de veces que ha salido un 5, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda y contamos el número de caras, cuando hacemos un experimento con ratones, por ejemplo, y miramos a ver qué ocurre en ese experimento con cada uno de los ratones a los que se les pincha un cierto líquido. Bueno, eso nos da lugar a distribuciones de probabilidad discretas. ¿En qué caso podemos encontrarnos con una variable aleatoria continua y por tanto que dé lugar a una distribución de probabilidad continua? Bueno, pues son casos también muy concretos. Por ejemplo, si medimos la altura de las personas, ya vimos en su guía que entre dos alturas distintas siempre se puede meter una altura intermedia. Por ejemplo, si una persona mide 1,70 y otra persona mide 1,71, pues siempre podemos encontrar, si utilizamos una medida más fina, pues una persona que mida 1,707, por ejemplo. Siempre podemos encontrar personas cuya medida esté entre medias. Este tipo de sucesos este tipo de experimentos, da lugar a variables aleatorias continuas. No sé, por ejemplo, si medimos la longitud de cualquier cosa, de una antena, de un animal, o de una pata, o lo que sea, normalmente cuando se hacen medidas, pues siempre aparecen variables aleatorias continuas. ¿Qué ocurre o cómo se estudia este tipo de fenómenos cuando tenemos variables aleatorias continuas? Bueno, en este caso, la probabilidad no se puede calcular utilizando una función puntual de probabilidad. ¿Por qué? Pues porque no hay, por así decirlo, valores puntuales. La probabilidad se calcula utilizando lo que se conoce como una función de densidad. ¿Qué es una función de densidad? Bueno, pues es una función continua que cumple básicamente dos propiedades. F de x es una función continua y que cumple, por una parte, que f de x es positivo. Si vamos a asignar probabilidades utilizando esta función, tiene que ser una función positiva. Y además, el área bajo esta función, el área bajo la curva de f, tiene que ser igual a 1. Tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, suponer que hacemos una gráfica, aquí está el 0, y dibujamos esta función. Una función que no se cierra por ningún lado, por ejemplo, o que empieza desde aquí. ¿Cuánto vale el área bajo esta curva? Bueno, en principio, tal y como he hecho el dibujo ahora, podríamos empezar a decir, bueno, pues el área, como veis, vale esto, pero si la función sigue subiendo, si la función, por ejemplo, ahora subiese hacia arriba, pues claro, el área cada vez sería más grande. Este tipo de funciones no pueden ser funciones de densidad. Esta función que he dibujado ahora puede ser una función de densidad. Vamos a ver, por ejemplo, esta función que empieza aquí en A y llega hasta aquí al punto B. Empieza aquí en A y termina ahí en el punto B. ¿Esta función puede ser una función de densidad? Bueno, vamos a ver si puede ser o no. Para eso, ¿qué tiene que cumplir? Primera condición, ser positiva, eso lo cumple. Y segunda condición, que este área tiene que ser igual a 1. Si cumple eso, puede ser una función de densidad. ¿Cómo podemos saber si esta función cumple esta condición de que el área es 1? Bueno, si la función la llamamos igual a f de x, ya sabemos que el área que va desde el punto A hasta el punto B es precisamente el valor de la integral definida que va desde A hasta B
f de x diferencial de x. Bueno, pues hacemos este cálculo, y si este cálculo sale igual a 1, nuestra función es una función candidata a ser función de densidad. Esta es la idea de las funciones que podemos utilizar para ser funciones de densidad. ¿Y cómo utilizamos estas funciones para asignar probabilidades? Pues de la manera siguiente. Las utilizamos para definir lo que se conoce con el nombre de función de distribución. Una función de distribución, en este caso, fijaros que sería distribución el equiparable a las variables aleatorias discretas de lo que conocíamos como una función puntual de probabilidad. Aquí llamamos una función de distribución, será f de x, será igual a la integral desde el punto de inicio del intervalo, desde a, hasta x de la función f de t diferencial de t. Aquí utilizamos una variable distinta a x para no confundirnos con la variable de la función de distribución. Utilizamos la variable t. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Supongamos que tenemos una función, igual que antes, pues aquí está a, por aquí más adelante está b, un momento que dibujo esto mejor. Por aquí está b. Supongamos que la función empieza aquí y concluye aquí. Y por aquí tenemos el punto x. Claro, sabemos que la integral de la función f igual a f de x desde a hasta x es precisamente el valor del área que hay en esta región, el valor del área de esta región. Es decir, que precisamente este valor es la probabilidad que asignaremos utilizando la función de distribución. Por tanto, la probabilidad de que x sea menor que x pequeña, siendo este valor el x pequeña este de aquí, esto es igual a la función de distribución f aplicada a ese valor. Quizá tenía que haber utilizado aquí otro número, voy a poner otro número. Como puedo borrar fácilmente, voy a poner aquí otro número, aquí otro número y ya está, para que no aparezcan tantas x. Aquí pongo k, k y k. Bueno, pues esta es la esencia de la definición de la función de distribución. ¿Y qué propiedades cumplen estas funciones de distribución? Bueno, pues en primer lugar, una función de distribución de este tipo cumple que su valor es mayor que 0, y siempre es menor o igual que 1. Claro, si tiene que cumplir la función de densidad que el área bajo su curva tiene que ser como máximo 1 en el intervalo AB, este valor que el área máxima en esta zona sería la que voy a marcar ahora en verde. Esta sería el área máxima que podemos obtener y ese área es 1 por la propia definición de la función de densidad. En consecuencia, para cualquier valor que esté entre A y B, el área comprendida, el área de la región formada desde A hasta acá, va a ser siempre un valor comprendido entre 0 y 1. La segunda propiedad es que la función f es creciente. Claro, ¿por qué? Voy a dibujar la función aquí para estudiar esta propiedad. Si tengo la función, aquí tengo a, por aquí tengo b, suponemos que esto hace así. Si tengo un valor k sub 1, que está pues por aquí, y un valor k sub 2 que está por aquí, la probabilidad de que la variable aleatoria continua x sea menor o igual que k sub 1 es precisamente el área de este recinto. Este valor, este área, es esa probabilidad. ¿Qué ocurre para k sub 2? Bueno, pues para k sub 2 hacemos igual. La probabilidad de que x sea menor que k sub 2
es el área que estoy marcando aquí de rojo, el área de este recinto. Bueno, pues como veis, es evidente que f de k sub 1 es menor que f de k sub 2. En algún caso podría ser igual, pero en este caso me interesa destacar que es menor que f de k sub 2 y por tanto lo que me interesa destacar es la propiedad de que la función f siempre crece. La función de distribución es creciente. Por último, la última propiedad es que en el valor, en el punto B, ¿cuánto valdrá la probabilidad de que x sea menor que b? Bueno, pues voy a escribirlo aquí, borro este apartado porque me he quedado sin hoja. La tercera propiedad es que en el punto máximo, en este caso en el punto B, en el extremo superior, ¿cuánto vale esta probabilidad? ¿Cuánto vale f de b? Claro, f de b será igual a la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, o f de t diferencial de d, me da igual usar una variable que otra, y esto es 1. Por tanto, la función de distribución aplicada al punto máximo es igual a 1. Por ejemplo, vamos a poner ahora el ejemplo de una función de distribución que se llama, o se asocia a una distribución muy conocida que se llama distribución uniforme. Vamos a usarla como ejemplo. Esta distribución tiene una función de densidad que es, un momento que suba esto para arriba, es una función de densidad que es esta función, es 1 partido por b menos a, si x pertenece al intervalo AB, y 0 si x no pertenece a ese intervalo AB. Esta función de densidad se asocia a una distribución que se llama distribución uniforme y la representación gráfica de esta función es la siguiente. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, este es el valor 1 partido por b menos a. Bueno, pues esta función, la dibujo de azul, es 0 si x es menor que a y 0 si x es mayor que b, porque fuera del intervalo AB la función vale 0, y para cualquier valor del intervalo que va desde a hasta b, toma el valor 1 partido por b menos a. Esta es la función de densidad. Esta función de densidad cumple con las condiciones. En primer lugar, ¿cuánto vale? Es una función positiva siempre, ¿no? Esta función es positiva. Y en segundo lugar, ¿cuánto vale el área bajo esta función? ¿Cuánto vale este área? Pues como veis, eso es un rectángulo. El rectángulo tiene como largo b menos a y como altura 1 partido por b menos a. Por tanto, el área de este rectángulo es b menos a por 1 partido por b menos a, que es igual a 1. Como el área del rectángulo vale 1, pues la función de densidad, bajo la curva, bajo la gráfica de la función de densidad, el área vale 1, que era la segunda condición que nos hacía falta para decir que una función era función de densidad. ¿Cuál es la función de distribución en este caso? Bueno, pues si queremos hallar f de x, lo que tendríamos que hacer era el cálculo de la integral desde a hasta x de la función f de t diferencial de t. Si tenemos aquí, por tanto, el valor x, ¿cuánto vale este área? Pues fijaros, si marcamos, la función de densidad precisamente es esta, es el área de ese rectángulo de ahí, cuyo ancho es x menos a, y cuya altura es 1 partido por b menos a. Por tanto, la función de distribución en este caso es x menos a partido por b menos a. Y tenemos aquí esta función de distribución de una distribución uniforme. Esta es la idea del estudio de las funciones de distribución
continuas. Claro, si, volviendo ahora al caso general, si en general tenemos una función de distribución, una función de densidad, perdón, aquí tenemos A, aquí tenemos B, voy a poner que empieza aquí, esta es la función igual a f de x, que cumple las condiciones para ser función de densidad, y tenemos la función de distribución. ¿Cómo podemos calcular cuál es la probabilidad de que un cierto valor x sea mayor que k sub 1 y menor que k sub 2? ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, pues hacemos, por definición, este sería el valor del área de la zona comprendida bajo la curva de la función de densidad desde el valor k sub 1 hasta el valor k sub 2. Fijaros que sería este área lo que asignaríamos como probabilidad. Es decir, la integral desde k sub 1 hasta k sub 2 de la función de densidad f de x diferencial de x. O podemos poner t para no confundirnos con la variable aleatoria. Como tenemos tantas letras, siempre nos da por utilizar la x. Voy a poner aquí t diferencial de t, porque da igual, ya sabéis, integrar con respecto a la variable x si solo aparece la variable x o llamar a la variable en vez de xt. Da lo mismo, utilizar una letra que otra. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, fijaros que si vuelvo a dibujar la gráfica, aquí tenemos A, aquí tenemos B, este es el eje, aquí tenemos k sub 1, resulta que la probabilidad de que x sea menor que k sub 1 es igual a esta área de aquí, esta que he marcado. Mientras que, si reproduzco la gráfica otra vez aquí abajo, aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos otra vez el dibujo hecho. Si tengo por aquí k sub 2 y dibujo la gráfica, ahora de azul, tenemos este área, que es la probabilidad de que x sea menor o menor o igual que k sub 2. Claro, si a esta zona azul le restamos la zona roja, ¿qué es lo que nos queda? Voy a dibujar aquí la zona roja. Pues nos queda precisamente esta zona intermedia, esta zona de aquí, y esta zona de aquí precisamente es lo que hemos llamado, aquí está k sub 1, lo que hemos llamado a la probabilidad de que x esté entre k sub 2 y k sub 1. Es decir, que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que x sea menor que k sub 2 menos la probabilidad de que x sea menor que k sub 1. Esta es la idea del cálculo de probabilidades en este caso, como veis, utilizando una función de densidad cualquiera y una función de distribución. Resulta que podemos vincular las probabilidades de un intervalo a las probabilidades de los extremos utilizando esta convención. ¿Qué ocurre ahora si quiero calcular exactamente la probabilidad de que x sea igual a k sub 1? Exactamente igual a k sub 1. ¿Cuánto vale esta probabilidad? En este caso, lo que tendría es el mismo dibujo, aquí A, aquí B, aquí k sub 1, y ahora no tengo una zona, no tengo una región, tengo un punto. Y claro, un punto, ¿qué área tiene? Un punto tiene como área 0. Es decir, que la probabilidad de que x sea igual a k sub 1 es 0. Y esto ocurre igual para cualquier valor que esté entre a y b. Fijaros que en esto hay mucha diferencia con respecto a lo que conocíamos como función puntual de probabilidad en las funciones en las variables aleatorias discretas. Allí sí que cada punto tenía probabilidad. Aquí no. Aquí los puntos no tienen probabilidad. Tienen probabilidad nula, mejor dicho. Sí que tienen probabilidad, pero
tienen probabilidad nula. ¿Qué ocurre si quiero calcular esta probabilidad y compararla con esta otra? Esta probabilidad y compararla con esta otra. ¿Qué ocurre? ¿Cómo son estas dos probabilidades? La primera es esta zona y la segunda es también esa zona, pero añadiendo esa línea, ese punto, pero en este caso esa línea tiene área nula, área cero. Por tanto, las dos probabilidades son iguales. Es igual hallar la probabilidad de que x sea menor que k sub 1 que hallar la probabilidad de que x sea menor o igual que k sub 1. Un momento, aquí. Estas dos probabilidades son iguales y ocurre igual para cualquier punto que esté entre A y B. Por tanto, como veis aquí, el signo igual en el cálculo de probabilidades no tiene mucha importancia. En general, por tanto, tenemos que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre C y D es igual a la probabilidad de que una variable aleatoria sea mayor que C y menor que D. Esto ocurre en general, por tanto, como digo, el signo igual aquí no es tan importante. Bien, vamos a ver otra propiedad muy importante de las funciones de distribución, que es la siguiente. Es el cálculo de la derivada de la función f de x de la función de distribución. Vamos a hacer este cálculo. Partimos de la definición de que la función de distribución f de x es igual a la integral desde el punto A hasta x de f de t diferencial de t. Vamos a hallar la derivada de esta función. Para eso, supongamos que partiendo de la función de densidad f, que g es una función cualquiera, g de x es una primitiva de f, de la función de densidad f de x. ¿Qué significa que la función g sea una primitiva de la función f? ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que no sabéis que la derivada de la función g es igual a la función f. Eso significa que es una primitiva de la función f. Por lo tanto, si os acordáis, todos os acordáis mejor dicho, si hacemos el cálculo de la integral de la función de densidad en el intervalo desde a hasta x, que es una integral definida, para hacer este cálculo lo que hacíamos era utilizar una primitiva y evaluarla en el intervalo desde a hasta x. Esto era lo que hacíamos para calcular la integral. Obteníamos una primitiva. Normalmente las primitivas las obteníamos utilizando el cálculo integral, el cálculo de la integral indefinida. Hacíamos la integral indefinida y obteníamos una primitiva, que era el resultado de esa integral, sin la constante. Y luego evaluábamos esa integral sin la constante en el intervalo desde a hasta x. Aquí lo que tenemos entonces es que esto es igual a g de x menos g de a. G de x menos g de a. En consecuencia, si esto es igual a g de x menos g de a, lo que tenemos es que f de x, fijaros en la definición de f, que está aquí arriba. F de x es igual a esta integral. Y por otra parte hemos llegado a que esta integral es igual a g de x menos g de a. Pero esta integral era igual a f de x. Como veis, g de x menos g de a es igual a f de x. Muy bien, pues una vez que sé que f de x es igual
a g de x menos g de a, puedo simplemente obtener la derivada de la función f. ¿Cómo? Pues derivando. F de x derivada será igual a la derivada de g menos la derivada de g de a, que como es una constante, es un número, será 0. Luego esto es igual a g' de x. Pero g' de x, ¿quién es? G' de x lo voy a remarcar aquí. G' de x es precisamente f de x. Luego esto es igual a f de x. Y aquí me sale ya que la función primitiva lo que cumple es que la función de distribución lo que cumple es que la derivada de la función de distribución es igual a la función de densidad. Esta es la relación que obtenemos entre una y otra. Bueno, pues, visto esto, vamos a definir los parámetros estadísticos asociados a esta variable aleatoria. Tenemos x, que es una variable aleatoria continua. Tenemos su función de densidad, f de x, densidad, que es f minúscula de x. Esta función de densidad que cumple las condiciones que hemos visto. Las condiciones de que es positiva siempre y cumple la condición de que el área bajo su curva es igual a 1. Tenemos la función de distribución. La función de distribución, f mayúscula de x, que es igual a la integral desde a hasta x de la función de densidad, con sus propiedades. Es creciente, f de b es igual a 1, siendo b el extremo superior del intervalo. Es una función que toma valores entre 0 y 1, tiene sus propiedades. Además, su derivada es la propia función f. Y ahora vamos a calcular, vamos a definir lo que se entiende por la esperanza matemática. ¿Qué es la esperanza matemática? La esperanza matemática en este caso se define como, acordaros que en las variables aleatorias discretas utilizábamos la suma de todos los elementos de probabilidad en cada punto por el valor en el punto. Aquí vamos a hacer algo similar y esto va a ser la integral desde a hasta b de x por f de x diferencial de x. Esta es la definición de la esperanza matemática. Igualmente podemos definir la varianza, y la varianza es la integral desde a hasta b, es decir, el área en todo el intervalo, de la función x menos la media al cuadrado por f, función de densidad diferencial de x. Si queremos calcular la desviación típica, tendremos que hacer la raíz cuadrada de esta variante. Como ejemplo del cálculo de esta esperanza matemática, vamos a volver al ejemplo de la distribución uniforme. La distribución uniforme, que ya sabéis que tenía como función de densidad, en el ejemplo que tal y como hemos visto, la función de densidad era 1 partido por b menos a. Si x pertenecía al intervalo que va desde a hasta b, y 0 en otro caso, si x no pertenece al intervalo a b, vale 0. Esta era la función de densidad. La función de densidad voy a dibujarla aquí otra vez. Aquí está a, aquí está b, y la función de densidad era así. Aquí vale 0, aquí subía, y aquí otra vez 0. Y este valor de aquí era precisamente 1 partido por b menos a. Esta es la función de densidad. Y la función de distribución nos daba, claro, el área bajo cada recinto, dado un cierto valor, k sub 1, por aquí. La función de distribución le hacía corresponder el valor de este área, es lo que hemos estado viendo anteriormente en este ejemplo. Y ahora vamos a calcular la esperanza. ¿Cuánto vale la esperanza matemática en este caso? Bueno, pues la definición es la integral desde a hasta b de x por
f de x diferencial de x. Claro, ¿cuánto vale aquí f de x? En el intervalo a b, que es donde estamos calculando la esperanza y que es donde está definido nuestro intervalo de integración. En ese intervalo la función vale, lo tenemos aquí, 1 partido por b menos a. Por tanto, esto será igual a la integral desde a hasta b de x por 1 partido por b menos a diferencial de x. Bueno, 1 partido por b menos a es una constante que sale fuera. Y esto es igual, es una constante, es un número, vamos, 1 partido por b menos a será lo que sea, un número. Sale fuera de la integral y nos queda la integral de x por diferencial de x. Y esto pues todos sabéis hacerlo. La integral es una primitiva, es x al cuadrado partido por 2. Y lo que hacemos es evaluar esta primitiva entre a y b. La evaluamos esta primitiva entre a y b. Y nos sale igual a 1 partido por b menos a por b cuadrado menos a cuadrado. El resultado entonces es b cuadrado menos a cuadrado partido por b menos a. Claro, si descomponemos b cuadrado menos a cuadrado, ¿esto qué es igual? Pues esto es b más a por b menos a partido por 2. Me he dejado el 2 aquí, ¿verdad? Me he dejado el 2, lo habéis visto todos. Me he dejado el 2 aquí, aquí y aquí, claro, aquí va un medio. Y esto es partido por 2 por b menos a. Me he dejado el 2, pero lo he puesto. Simplificamos ahora y el resultado es b más a partido por 2. Este es el resultado de la esperanza matemática en el caso de la función de distribución uniforme. Si lo hiciésemos para otra función, pues el resultado sería distinto, pero el método de cálculo es el mismo. Por ejemplo, vamos a dejar este cálculo como ejercicio. Por ejemplo, dada la función de densidad f de x igual a menos 1 partido por 36 x cuadrado menos 9, esto es una parábola, en el intervalo menos 3, 3, primero, comprobar que es una función de densidad. Comprobad que es una función de densidad. Hay que comprobar que, claro que es positiva en todo ese intervalo y hay que comprobar, como segundo apartado, que el área bajo la curva es 1. Y como segunda propiedad, como segunda parte del ejercicio, vamos a volver aquí, como segunda parte del ejercicio, calculad la esperanza matemática en este caso, para esta función de densidad. Bueno, pues hacedlo como ejercicio y en el próximo vídeo empezaremos corrigiendo este ejercicio. Ahora vamos a avanzar un poquito más en la teoría y vamos a llegar ya a la definición de lo que es una función de distribución normal. La idea es la siguiente. Este estudio, bueno, se basa en que si estudiamos, por ejemplo, el número de calzado de las personas, volvemos a este ejemplo recurrente siempre, pero es que vale para mucho, calzado de las personas, y hacemos un estudio con una tabla de valores, por ejemplo, 35, 36, un momento, que me confundo, el calzado de las personas no es continuo, la altura de las personas, hacemos un estudio de la altura de las personas, nos ponemos en la calle, vamos midiendo a la gente, y empezamos pues entre 1,60
y 1,70. ¿Cuánta gente hay? 1,70, 1,80, 1,80, 1,90, 1,90, 2 metros, 2 metros, 2,10, 2,10, 2,20. Voy a poner aquí también, por debajo, voy a poner 1,50 a 1,60. Si anotamos la cantidad de gente, anotamos las frecuencias, nos podemos encontrar con lo siguiente. Suponer que han aparecido 3 personas que miden entre 1,50 y 1,60. Entre 1,60 y 1,70 aparecerán más, por ejemplo, 7 personas o 12 personas. Aparecen más, claro, son alturas un poco más comunes, ¿no? Vamos a poner aquí que aparecen 12 personas. Entre 1,70 y 1,80 ya aparece más gente. Aparecen, por ejemplo, 23 personas. Entre 1,80 y 1,90, pues más o menos un número parecido a este. Vamos a suponer que aparecen 21 personas. Entre 1,90 y 2 ya hay menos. Aparecen 10. Entre 2 y 2,10 aparecen 6 personas. Y entre 2,10 y 2,20 pues aparece una persona sola, por ejemplo. Fijaros en que si representamos esto en una curva, aparecen, sería algo así. Aquí tendríamos 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2, 2,10, 2,20. Bueno, si vamos representando estos valores, aparecerían más o menos algo así. Tendríamos pocos aquí, hemos dicho que 3, aquí más, 12, en el siguiente intervalo 23, en el siguiente intervalo aparecen 21, aquí, ya empieza a decrecer este valor, aparece, pues aquí aparecen 6, a continuación aparecen, 10, perdón, aquí aparecen 6, y aquí aparece una persona solo. Si nos fijamos en este dibujo, si unimos estos puntos, nos encontramos con una curva que tiene esta pinta. Esto suele pasar de manera, digamos, normal. Fijaros que de aquí viene el nombre. Es lo que pasa en este tipo de experimentos de manera normal. Esto no es muy formal ni muy matemático, pero es la idea que seguramente Gauss tuvo. Bueno, es mucho decir que Gauss pueda llegar a saber qué idea pudo tener Gauss cuando utilizó en su descripción de este tipo de comportamientos la siguiente función: phi de x igual a 1 partido por sigma por la raíz de 2pi por e elevado a menos x menos mu al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado. A esta función se le llama campana de Gauss. La campana de Gauss es esta forma, tiene esta forma. El centro justo de la campana es mu, a esto se le llama media, y los puntos de inflexión caen justamente en los puntos mu más sigma y mu menos sigma. Esta es la idea de una función de densidad de una distribución normal. Una distribución normal que tiene como parámetros media mu y sigma como desviación típica. A esto se le llama función normal, y la probabilidad de que x sea menor o igual que k es precisamente la integral, en este caso desde menos infinito, porque fijaros que la función no toca nunca al eje. Desde menos infinito hasta el valor k de la función campana de Gauss, voy a poner aquí, diferencial de x. Y esta es la idea de la definición de la distribución normal. Muy bien, pues así despedimos este vídeo de hoy. Nos vemos ya en la próxima actividad. Un saludo para todos y nos vemos próximamente. Adiós.